Bien, damos la bienvenida a todos en esta mañana y continuamos con nuestra serie que le hemos titulado Relaciones Familiares. ¿Cuántos creen que es importante hablar de familia? Es muy importante, ¿sí? Y más para nuestros tiempos, porque ¿qué dice nuestra sociedad acerca de la crianza de los hijos? ¿Qué dicen? Que es muy difícil, ¿cierto? ¿Sí? Y no solo en nuestra sociedad, aún en el hogar cristiano. Pero ¿por qué es tan difícil? Y hay cientos de materiales que hablan acerca de vivimos en una sociedad difícil para formar hijos. Pero más allá de lo que digan estudios, de lo que diga nuestra sociedad, para nosotros lo más importante es ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es ese fundamento importante para nosotros en formar un hogar saludable? Y por eso es que es importante hablar de relaciones familiares, porque un hogar cristiano tiene un gran potencial para ser un hogar muy diferente a un hogar secular. Pero noten que yo dije potencial, porque no quiere decir que unas personas que se llamen cristianas tengan un hogar ¿qué? Perfecto, saludable, ¿cierto? Porque podemos encontrar personas que van a una iglesia, levantan sus manos, adoran a Dios, hasta lloran, pero en su casa ¿cómo son? El papá es alguien fuerte con su pareja, malas palabras todo el tiempo. Así que el hecho de que puedan decir que son cristianos, no necesariamente eso da la garantía que sea un hogar ¿qué? Cristiano, ¿sí? Que sea basado en lo que dice las Escrituras. Por eso es importante, amados, hablar acerca de herramientas que nos puedan proporcionar tener hogares saludables. Y el tema de hoy es las enseñanzas. Y Deuteronomio 6 nos habla de un patrón, por donde debemos empezar en cuanto a tener hogares saludables. Y Moisés le está hablando aquí a una generación que va a entrar a una tierra prometida y que necesitan tener instrucciones acerca de cómo llevar sus hogares. Les está diciendo cómo vivir con éxito en la tierra prometida que Dios les ha traído. Y la semana pasada hablamos un poco sobre este texto. Y no lo vamos a tratar hoy tan a fondo, porque ese texto vamos a hablar durante todas estas semanas. Y lo que hablábamos la semana pasada, que el primer paso que debemos empezar para tener hogares saludables, es que debemos empezar ¿con quién? Con Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el primer versículo del capítulo 6, versículo 4? ¿Alguien lo puede leer por favor fuerte? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Jehová uno es, ¿cierto? ¿Estas palabras para quién eran? Para el pueblo, para los padres de ese momento. Y le está diciendo, oye Israel, ¿sí? ¿Y qué es lo que está diciendo de Dios? Que Dios es uno. Y luego les dice, y amarás al Señor tu Dios, y eso es lo que habla acerca de las enseñanzas. Pero debemos empezar primero con los padres. Y los padres deben de empezar primero ¿por quién? Por Dios. Respetar esa autoridad de quién es Dios. Porque si los padres no tienen ese concepto de búsqueda de Dios, ¿qué vamos a esperar de los hijos? Porque los hijos constantemente están ¿qué? Están viendo. Y dice, mi papá tanto que habla y mamá tanto que habla de Dios, pero sus acciones son totalmente diferentes a lo que habla. Por eso, la semana pasada hablábamos que lo primero que tenemos que empezar es con los padres, porque los padres deben ser hombres y mujeres que tengan una búsqueda de Dios, que haya un respeto por lo que decíamos la semana pasada, la ley y el amor. Y por eso Moisés le habla
a este pueblo y les dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Y esa es una palabra dirigida a los padres. Y el lugar para empezar es el lugar para recuperar el buen funcionamiento del hogar. ¿Y empieza con quiénes? Con los padres, ¿sí? Por eso debemos comenzar a sanarnos ante Dios para poder sanar a nuestros hijos. Es importante que los padres tengan una búsqueda de Dios para que sus hijos vean, observen lo coherentes que son. Esta mañana estuvimos orando por nuestros hijos y fue un tiempo bien especial. Les invitamos a que puedan estar durante esta serie 9:30. Estamos teniendo un tiempo especial para orar o clamar por nuestros hijos. Y fueron 30 minutos que se fueron supremamente rápido, porque hay mucho por orar por nuestros hijos. Pero también lo importante de orar es no solo pedirle a Dios, sino que Dios nos permita ser padres, modelos, padres que seamos coherentes en lo que hablamos y lo que hacemos. Y como los padres son modelos y los hijos están constantemente viendo absolutamente todo lo que hacen los papás, esto no significa que los padres deban vivir solo para sus hijos. Porque como son los modelos, entonces tenemos que estar constantemente mostrándoles quiénes somos nosotros. Y hay padres que se pierden en sus hijos, porque dicen: es que mi hijo es mi ¿qué? Es mi vida, es mi adoración. Pero cuando el hijo o la hija se va, ¿qué pasa? Luego le dice: venga, ¿y usted y yo qué somos? Porque se han enfocado totalmente en sus hijos. Y eso también es un error, porque fácilmente podemos destruir el hogar cuando nos enfocamos solo en nuestros hijos. Son importantes, sí, hay que formarlos, sí, pero un padre o una madre que se enfoca solo en sus hijos perderá a ambos, porque en algún momento su hijo o su hija se va a ir y luego va a quedar ese hombre o mujer que es un totalmente desconocido, porque se han enfocado tanto en sus hijos que es iniciar nuevamente un hogar. Y algunos ya están experimentando el nido vacío, cuando ya los hijos se van y bueno, y volvamos nuevamente a relacionarnos porque nos enfocamos en nuestros hijos. Así que el primer paso es entender que los padres deben empezar por Dios, conocerse a sí mismos. Y hoy vamos a llegar al segundo paso, que se encuentra en la primera parte del versículo 7. Y me encanta esta versión, que es la versión estándar revisada, y dice lo siguiente: y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y esto no quiere decir que tenemos que completar ciertos pasos para poder tener un orden cronológico, que si no comenzamos con Dios, entonces difícilmente vamos a poder enseñar a nuestros hijos. No se trata de eso, sino que es un orden lógico, porque si no comenzamos con Dios como padres, ¿qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? Por eso es importante, amados, que nosotros como padres, o algunos que ya son abuelos, empiecen esa búsqueda de Dios y ya luego empezar a enseñar a nuestros hijos. ¿Y es por qué? Porque los padres son las personas más influyentes en la vida de sus hijos, para bien o para mal, pero son influyentes. Así que esos primeros años de formación también son bien importantes, porque se forman y se moldean a los hijos. Y existe una historia que una mujer se le acerca a una persona influyente y le dice: ¿qué debo hacer para formar a mi hijo de la mejor manera en los caminos de Dios?
Y este hombre le responde, ¿cuántos años tiene tu hijo? Y ella dice, él tiene 6 años. Y él le dice, señora, corra a su casa, porque ya perdió 5 años de la vida de él. Y esto quiere decir que desde muy chiquitos deberíamos enseñar a nuestros hijos. Algunos dicen, pero ya mis hijos son adolescentes, ya mis hijos tienen un hogar. Ahora, ¿qué debo de hacer entonces? Cuando oro por mis hijos y mis hijos no son lo que yo creía que deberían de ser. Así que no hay una edad para decir cómo comenzar. Empiece desde ya, puede que sus hijos ya estén casados y tenga hijos, pero empiece a enseñarle a sus hijos aún acerca de Dios, porque no es demasiado tarde para enseñarle a nuestros hijos. Y me gustaría nombrar algunas pautas en esta mañana acerca de lo que los padres deberían tener claro en la formación de los hijos. Y no es una lista exhaustiva, no es algo que sea tan trascendental, pero es importante para cada uno. Y algunos, como por ejemplo ayer, que estaba en nuestra reunión de llamada con las personas de Quinchía, justo me tocaron 2 personas, estuvieron 2 personas que no tienen hijos. Una señora ya de edad, que ella perdió a su hijo muy temprano, y ella no tuvo hijos. Y otra señora que también por cuestiones físicas no pudo tener hijos. Y yo les confieso, yo decía, ¿y yo qué le voy a hablar a estas personas si el tema es acerca de familia, de hijos? Pero fue tan interesante porque cada una me decía, a mí se me acercan personas, señoras que me dicen, yo no sé qué hacer con mis hijos. Ayúdeme, usted que va a una iglesia, usted que conoce de Dios, ayúdeme. Así que para algunos pueden tal vez preguntarse en esta mañana, bueno, ¿y esto cómo lo aplico para otras, para mi vida? Si yo ya tengo hijos grandes, casados, ya se fueron, pero hay otras personas a su alrededor que sí tienen hijos y que tal vez en una conversación le van a pedir ayuda. Así que es importante que también tengamos claro algunas pautas para poder enseñarle a otras personas acerca de la formación de sus hijos, o algunos ya tienen nietos, cómo poder ayudar a su hijo o a su hija en la formación de sus nietos. Así que quiero empezar entonces con esas 3 pautas que creo que son importantes para nuestro tiempo hoy en día. Y lo primero que quiero que tengamos presente es que como padres debemos comprender la definición de éxito. Pregunta, ¿cuántos quieren o han querido que sus hijos tengan éxito en su vida? Sí, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la definición de nosotros de éxito? ¿Cómo definimos éxito para nuestros hijos? A ver, ¿alguno podría de pronto compartir? Sí, Astrid. Logren lo que se proponen. ¿Qué más? ¿Cómo definimos éxito para nuestros hijos? Que sean felices, muy bien. Que tengan un buen trabajo, que sean profesionales. Que tengan una profesión, ¿sí? Un buen empleo, que tengan harto dinero, ¿sí? Para que los mantengan, ¿sí? Eso podríamos definir nosotros como éxito, ¿sí? Y me encantan estas definiciones porque eso es lo que hay en nuestro corazón como padres y somos sinceros frente a eso. Yo también quisiera que mi hija cuando crezca, pues sea una persona que sea de bien, que le guste el estudio, que ame lo que hace. Pero, ¿qué es específicamente en lo que queremos que se conviertan nuestros hijos? Y si definimos éxito meramente en términos de adquirir riqueza, fama o poder, vamos a descubrir que lo pueden obtener y esperamos que algún momento lo tengan. Pero no necesariamente, o no solo eso es una parte, o eso es una parte. Porque lo que sería más importante para nosotros como padres es que nuestros hijos sean seres integrales. No solo en su parte educacional, sino también en su área espiritual.
Y me encantaría que mi hija conozca de Dios. Bueno, conozca a Dios, que poco a poco le estamos enseñando acerca de Dios. Pero ella en este momento es una criatura, no es hija de Dios, porque no ha tenido su encuentro con Jesús. Y yo oro con ella para que ella ame a Dios, para que ella pueda ser hallada por Jesús. Así que, ¿cuál debe ser el objetivo de nosotros como padres en cuanto al éxito de nuestros hijos? Y es este, el objetivo es preparar a los hijos, ¿para qué? Para la vida, ¿sí? Y ahí está ¿qué? Educación, formación, valores. Eso es lo que sería importante de nosotros que mediríamos el éxito. No solo en su vida natural, sino en su vida espiritual, porque ambas son importantes. Así que la meta de nosotros como padres sería esta, y es entrenar a nuestros hijos para que sean personas que confíen en Dios. ¿Sí? ¿Podría ser así? Debería ser así, ¿cierto? Que nosotros podamos inculcar en nuestros hijos ese amor por Dios y que confíen en Dios. Note que yo dije confiar y no dije entrenar para que sean autosuficientes. Porque hoy en día estamos formando hijos que sean ¿qué? Autosuficientes, que simplemente se puedan valer por sí mismos. Pero ¿qué pasa con esa palabra autosuficiencia? Que van a pensar que por sus propios medios pueden lograr todo, ¿cierto? Y se van a olvidar de ¿qué? Que hay un Dios en el que pueden confiar. Por eso es importante tener clara esa definición de éxito. ¿Qué quiero yo para mis hijos? Y estamos de acuerdo en que queremos que tengan éxito. Pero también algo que debe ser importante para nosotros es que sean hombres y mujeres que confíen y amen a Dios. Porque si formamos hijos autosuficientes, la autosuficiencia puede producir en algún momento frustración, porque se plantearon algunos logros y metas y cuando no se cumplen, porque creían que por sus propios medios lo podían hacer, tenemos hijos o hijas frustradas. Y es entender que los padres cometen errores, ¿o no? Nosotros nos hemos equivocado en alguna formación de nuestros hijos. Y es hacerle ver a nuestros hijos que nosotros como padres somos humanos, y eso lo vimos la semana pasada. Y nos podemos equivocar, pero de los errores podemos aprender. Por eso, como padres, debemos estar sujetos a lo que dice la Escritura. Y así aprenderán que la máxima autoridad no son los padres, sino que es una relación con Dios. Así que el primer paso, ¿cuál es? En las pautas para los padres, tener clara la definición de éxito. ¿Sí? ¿Cuál es el éxito que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos, para las personas que nos dicen a nuestro alrededor qué hacer con sus hijos? Segunda, esta sí me parece más compleja. Y debemos comprender que los hijos no son ¿qué? Ay, qué difícil es entender eso, ¿cierto? Porque nosotros partimos siempre de decir, es que él es ¿qué? Mi hijo. Ella es mi hija. Y sí, es verdad, ¿cierto? Son nuestros hijos. Pero a veces los tenemos más como nuestras pertenencias, nuestras posesiones. Y en algunos momentos los podemos usar como ¿qué? Como trofeos. Ay, mi hijo ha terminado medicina. Y lo ponemos ahí con la familia, si ve que él sí estudió. No como esos primos vagos que no hicieron nada. Y fácilmente podemos poner a nuestros hijos como ¿qué? Como trofeos. ¿Y los hijos son trofeos? No. Miren, nosotros estamos llevando a nuestra hija a clases de natación. Y desde los 4 meses la llevamos a clases de natación. Y ¿cómo decirlo? Ese ambiente, ¿sí? Es un ambiente de personas
Aparentemente no podría decir si es sí o si no, pues de personas con dinero, ¿cierto? Entonces llegan en su camioneta, llegan en esto, Y por lo general hay como cierta rivalidad entre los bebés, como quién ya ha hecho más cosas, ¿sí? Es que mi hija ya se sienta, su hija ya gatea, su hija ya hace tal cosa. ¿Y eso qué está demostrando? Comparación y que mi hija sí ha hecho esto. Y a veces uno cae como que, ay, ¿será que nuestra hija está quedada o qué? Porque no está haciendo lo que otros dicen, y uno mira a otros que son menores que nuestra hija y cómo hacen cosas, y uno como que, ¿será que nos estamos equivocando? Y eso es en ese entorno, ¿sí? Pueden haber muchos más entornos donde mostramos a nuestros hijos como trofeos. Es que él sacó unas buenas notas. Es que este es mi hijo. Y empezamos a sacar a nuestro hijo cuando hay reuniones familiares para resaltarlo. Y es como si fuera el perrito entrenado para que haga malabares. Y puede sonar cruel, pero es una realidad hoy en día. Por eso nuestros hijos no son ¿qué? Las posesiones. Ni son nuestros trofeos. ¿Soy claro con este punto? Sí. Y a veces utilizamos a nuestros hijos como canales para nuestros logros personales. Es que como yo no estudié, pero yo sí me esforcé para que mi hijo sí estudiara y fuera la persona que yo no pude ser. Me siento orgulloso de eso. Porque mi papá no me dio estudio, pero yo sí le di estudio a mi hijo. Y muchos padres esperan en secreto que los hijos puedan triunfar donde los padres no lo hicieron, o donde los padres se equivocaron, y que los hijos puedan alcanzar ese estatus y ese prestigio que los padres solo esperan y sueñan. Y amados, no podemos esperar que nuestros hijos llenen nuestra vida, o lo que no fuimos, o revivan lo que no pudimos ser. Simplemente debemos dejar que ellos sean. Y a veces ejercemos presión. Y recuerdo muy bien un compañero de colegio, que cuando uno llega a 11 uno dice, Dios mío, ¿y qué voy a hacer? ¿Sí? Y la familia es, bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿O a estudiar o a qué? O a trabajar, pero un vago en la casa, sí, no. Y uno como con esas confusiones de saber qué hacer con su vida todavía. Y recuerdo muy bien que un amigo quería estudiar una carrera sencilla, pero el papá dijo, si usted no estudia medicina, yo no le doy estudio. ¿Y sabe qué pasó con ese muchacho? No estudió, porque él dijo, es que yo no soy bueno en medicina, ¿sí? Si por biología le iba mal en el colegio. Pero a veces los padres, ¿qué es lo que hacen? Ejercen ¿qué? Presión, porque no dejan que los hijos sean, sino que es la realización de lo que como padre no pude ser. Queremos enfocarlos ¿en quiénes? En los hijos, y ejercemos una gran carga sobre ellos. Hijo, es que ahorita ser ingeniero de sistemas, la gente está tapando en plata, hijo, y trabaja desde su casa. ¿Y qué si su hijo no quiere eso? O su hija no quiere eso. Así que tengamos cuidado con comprender que nuestros hijos no son nuestra propiedad y no son trofeos. Número 3. Debemos comprender lo que dicen las Escrituras sobre la naturaleza de los hijos. Y esto es extremadamente importante, y sobre esto me voy a enfocar un poco más en esta mañana. Y aquí es donde la mayoría de nosotros como padres nos equivocamos, porque no pensamos en los niños en la forma en que la Escritura dice de lo que son. Y aquí hay una pauta bíblica muy importante que quiero que esta mañana lo analicemos. Y se encuentra en Proverbios, capítulo 22,
versículo 6. ¿Alguien conoce este versículo? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántos conocían este versículo? Creo que la mayoría de los que están acá. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos allí en las mesas a conversar un poco de qué significa para ustedes este versículo. ¿Listo? 2-3 minuticos que algunos puedan aportar y decir, bueno, yo creo que este versículo dice esto. ¿Listo? 2 o 3 minuticos vamos a compartir sobre qué creemos que dice este versículo para nosotros hoy. Bien, ¿alguien quisiera compartirnos qué significa para usted esa? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Puede levantar su mano y compartirnos qué pudieron decir en la mesa o algo? Sí, Juan. Buenos días. Yo digo que, bueno, compartiendo aquí con las hermanas, este versículo es muy importante para nosotros hoy día porque lo primero que nos dice es que instruyamos a nuestros hijos en el camino del Señor. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Le decía yo a las hermanas con respecto a, debemos tener nosotros bien claro, con respecto a su salvación, no tenemos nosotros esa carga de decidir si ellos van a ser salvos o no, pero es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos, instruirlos, enseñarles principios bíblicos, principios de la palabra de Dios, y le decía yo a ellos que esa enseñanza va a quedar. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener 40 años, 50 años, y ellos van a recordar lo que nosotros les enseñamos. Tal vez no estén destinados a la salvación, o que vayan a ser salvos, pero sí debemos nosotros enseñarles, prepararles e instruirles, ¿para qué? Para cuando vayan allá afuera, a ese mundo que se van a enfrentar, ya ellos tienen conocimiento y sabiduría, y poder andar en ese mundo que hoy día está tan contaminado, está tan destruido. Así que es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Gracias, Juan. ¿Alguien más quiere dar algún aporte? Sí, Gaby. O sea, es que la niña dando el... Bueno, buenos días. Para mí este versículo significa que todo lo que a nosotros nos enseñan en la niñez se nos queda hasta la vejez. Todos los aprendizajes y todas las bases que nos dan a nosotros como niños, esas son las cosas que nosotros al enfrentarnos con el mundo son las que aplicamos. Y ya. Gracias, Gaby. ¿Alguien más tiene alguna apreciación frente a este texto? ¿Estamos de acuerdo con lo que algunos... Hernán? El texto dice, en su camino. Listo. Bien. Miren, nosotros leemos muy rápido y a veces no entramos a comprender qué está diciendo el texto. Miren, nosotros, y hasta yo lo he hablado cuando estamos en fiestas de niños o en preparación para personas adolescentes y uno usa a veces este texto. Y lo que a veces uno dice, no, es que los padres deben de preparar a sus hijos para el conocimiento bíblico y que ya cuando sean viejos, que no se aparten de él. Pero eso no está diciendo el texto. Y eso lo vine a entender yo esta semana, cuando me detuve a pensar un poco como, venga, es que ahí dice, instruye al niño ¿en qué? En su camino, ¿no en qué? No en mi camino. Y eso es lo que nosotros muchas veces hacemos. Y nos equivocamos en eso, amados. En que le enseñamos a la persona lo que yo creo que es ¿qué? Que es lo correcto. Pero aquí está diciendo que enseñemos a los niños ¿en dónde? Y ahí es donde decimos, bueno, entonces, ¿esto cómo funciona? ¿Qué les debemos enseñar entonces esto a nuestros hijos? Porque muchas veces entendemos que lo que significa es que si les enseñas a tu hijo la forma en que quieres que viva, mientras sea un niño, entonces cuando haya crecido,
pues no va a dejar eso. Y eso es lo que muchos años hemos entendido ese texto. Pero desafortunadamente esa noción no está confirmada por la experiencia. Porque a veces son niños que son formados en hogares cristianos. Y cuando ya llegan a una edad de conocimiento, dicen: papá, mamá, yo ya no quiero ir más con usted a la iglesia. ¿Ha pasado o no ha pasado? Entonces uno dice: pero es que desde pequeño lo llevé a la iglesia, es que desde pequeño le enseñé acerca de Dios. ¿Y qué pasó entonces? Y esta semana me encontraba con un artículo, no sé cuántos escucharon a un cantante de rock pesado, se llamaba, no sé si ya murió, Marilyn Manson. No sé si llegaron a escuchar de él, ¿sí? Y yo escuchaba esta semana el artículo, y él creció en un hogar cristiano. Y era un hombre que en su aspecto físico daba miedo. Literal daba miedo, y él era contento con eso. Hasta se cambió, o sea, se puso como herraduras, cosas como para hacer como un tema de minotauro, algo así. O sea, una cosa loca, totalmente diferente a lo que sus padres ¿qué? Le enseñaron. Así que cuando decimos que no, es que debemos de instruir y no se va a apartar, no se trata de eso. No se trata de esa forma en que nosotros queremos formar. Porque estamos muy engañados por la traducción. Porque aquí lo que creemos nosotros es que él debe de ir a algo que nosotros creemos que es importante. No está diciendo: instruye al niño en el camino que debe seguir. No está diciendo eso. El único camino correcto, aceptable. Lo que el texto dice literalmente es ¿qué? En su propio camino. Y aquí es donde nosotros decimos: bueno, ¿y cuál es entonces su camino? ¿Qué les enseñamos entonces a los hijos en su camino? Aquí entonces lo que se refiere es al hecho de que los niños, todos los niños son, escuchen muy bien, diferentes. Y aquí muchas veces cometen los papás los errores cuando somos varios hermanos, y es entrar a ¿qué? Comparar, ¿sí? ¿Cuánto les pasó eso? ¿Sí? ¿Usted por qué no es como su hermano, su hermana? Y bueno, algunos tal vez fueron hijos únicos. ¿Usted por qué no es como el vecino? ¿Usted por qué no es como su compañero de clase que vea tan buen estudiante, usted tan maleta que es? Y es porque nuestros hijos, nuestras hijas son totalmente ¿qué? Diferentes. Y Dios los creó de manera única. Laura es diferente a Gaby. Y Juanita también, ¿cierto? Y si nos comparamos con otros hermanos, nosotros somos 4 hermanos y todos somos diferentes. Pero muchas veces nosotros como padres queremos instruirlos en algo que creemos que es algo único. Pero ese texto cambia totalmente lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos. Porque nosotros deberíamos enseñarles en su propio camino. Así que, ¿cuál es el trabajo del padre? ¿Cuál es el trabajo de la madre? ¿Cuál es el trabajo del papá y la mamá? ¿Qué creen? Guiarlos, educarlos, preparar. ¿Saben cuál es el trabajo del papá y la mamá? Esto, vea. Observar. ¿Observar qué? Su camino. Y en esto a veces nos cuesta a nosotros observar. Porque como está tan arraigado en que debemos de enseñarle lo que nosotros nos enseñaron, perdemos de vista lo que nuestro hijo o nuestra hija quiere. No sé si ha escuchado algo que se ha descrito por la psicología, es las inteligencias múltiples. No sé si ha escuchado sobre eso. Y eso quiere decir que cada uno de nosotros
funcionamos de manera diferente en nuestra inteligencia. Hay algunos niños que les gusta simplemente ¿qué? Observar. Y ven niños que van a un lugar y es observando, observando. Pero uno como a veces no entiende eso de las inteligencias múltiples, uno dice, no, este está más perdido en la vida, este está desorientado, desorientada. Pero su inteligencia es ¿qué? Observar, ¿sí? Y está en su mente analizando. Y es una persona que fácilmente más adelante pues va a querer estudiar algo con tema de observar. Y no es que su hijo esté un poco atrasado con otras personas o que se pierda en el mundo. La tarea del padre, de la madre, es observar a su hijo. ¿En qué? En su camino. Hay niños o hay niñas o adolescentes que desbaratan hasta un balín. Y se dice, ay, mi niño es tan inquieto, es tan inquieta. Es que no es como tal niño, tal niña que es tan quietico, tan quietica. ¿Usted por qué es tan inquieto? Pero saben, ese niño más adelante puede ser una persona que le guste la parte automotriz, que pueda ser un ingeniero en algo, porque le encanta desarmar y armar, está tratando de descubrir cómo esto llegó a un fin, y por eso empieza ¿a qué? A desbaratar. Por eso los padres deberían ¿qué? Observar. A mi hijo le encanta esto, o a mi hija le encanta eso, entonces pues comprémosle un Lego, comprémosle un armatodo, cosas que la persona, que el niño o la niña pueda sentir que le encanta. Ojo, esto no quiere decir a que, ay, papá, es que yo quiero ser ciclista, y mismo compramos una GW de 3 millones de pesos, sí, mi hijo, hágale pues. No, ya no me gusta, no, es que yo quiero ser músico, le compramos el super piano. No se trata de eso tampoco, porque lo importante del padre o de la madre es que observe cuáles son las habilidades de su hijo. ¿Soy claro con lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y esto cambia totalmente lo que por muchos años hemos entendido este texto. No, es que debemos enseñarle a nuestros hijos desde pequeños, los llevamos a la iglesia, y cuando ya sea viejo él va a seguir siendo a la iglesia. No se trata de eso. Aquí el texto está diciendo es que debemos formar a nuestros hijos en su camino. ¿Que se van a equivocar? Se van a equivocar, pero también de las equivocaciones ¿qué? Van a aprender. Hay niños en esa inteligencia múltiple que son buenos para la parte kinésica, o sea, que usted siente que él se va a caer y no, volteó y son personas habilidosas con su cuerpo. Pues entonces ingréselo a un deporte, algo que el niño o la niña va a decir, esto me encanta, esto me apasiona. Pero a veces queremos forzar a nuestros hijos o adolescentes a hacer cosas que no quieren hacer. Papá, eso no me gusta, pero es que eso es lo que me apasiona, hijo. Pero el papel del papá y de la mamá es que observe a su hijo o su hija. Dedique tiempo a ellos. Y observar es dedicar tiempo. Porque si no, su hijo va a terminar haciendo lo que no le gusta, porque estamos en una sociedad que si no hay cierta profesión, no sirve para nada. Hay niños que les encanta pintar. Y decimos, no, pero es que los artistas sí, hoy en día no se mueren de hambre. Porque no son lo que nosotros creemos que son. ¿Sí me siguen? ¿Tiene sentido esto? Por eso nosotros como padres, y que una persona nos llega y nos diga, venga, no sé qué hacer con mi hijo, con mi adolescente, ¿qué le deberemos de decir entonces a esa persona? Primero, ¿qué? No, el primer paso de las pautas como padres. ¿Cuál es la definición de éxito? ¿Qué quiere usted para su hijo? ¿Sí? Y lo segundo es, ya me olvidó. Ya, los hijos no son nuestras posesiones o trofeos, ¿sí? Y lo tercero es desarrollar hijos a lo que nos dice la Biblia. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que debemos estar en su camino, no es en mi camino. Y hay que tener mucho cuidado con esto.
porque si no, nos vamos a perder nosotros y vamos a perder algo maravilloso de la vida de ellos. Les contaba que nuestra hija está en clases de natación y nos encanta verla ella en sus clases de natación. Al principio, bueno, es algo porque pues mi esposa le encanta la natación, ella disfruta nadar. Ahora yo voy a entrar a clases de natación, qué nervios, sí, porque no sé nadar, entonces quiero aprender a nadar, pero lo estoy haciendo también por algo que quiero hacer. Pero algo muy en el fondo que esta semana analizaba era porque quiero también disfrutar con mi hija para nadar. Pero luego yo analizaba ese texto y es, ¿será que entonces estamos expresionando algo que nosotros queremos para nuestra hija? Entonces hicimos algo, la entramos a clases de natación y la primera vez que ella vio esa piscina, ella era emocionada, ella era como que se quería tirar ya a esa piscina. Y entró a su piscina y entró en un relajo que, mejor dicho, pero la segunda, la tercera, empezamos a notar que como que no disfrutaba, como que antes como que le incomodaba, como que no era. Entonces hablamos con ella y uno dice, ¿hablar con una bebé? Sí, hablamos con ella. Y le dijimos, hija, ¿te gusta esto? ¿Disfrutas la natación? Porque si no, pues ¿qué sentido tiene nosotros obligarla a algo que ella no quiere? Sí, es que es una bebé y nosotros deberíamos instruirla, enseñarle, pero nosotros hablamos con ella. Y le dijimos, hija, si vemos en esta clase que no disfrutas, entonces no volvemos acá, porque no es algo que estamos haciendo una inversión para algo que no disfrutas. Oye, es como si le hubiéramos dicho, la amenazamos, digámoslo así. Y los siguientes fines de semana, vamos viernes o sábado, súper feliz, súper contenta. ¿Y qué fue lo que hicimos? En la natación, ¿qué es lo que hacíamos? Observarla. Si ella está contenta, si ella disfruta. Y eso dedica de tiempo. Nuestra hija le encanta coger las cosas, pasarle una mano a la otra, nos encanta observarla. Por eso nosotros como padres debemos enseñarles a nuestros hijos, es en su camino. Que tenemos experiencia, que tenemos capacidades, que hemos aprendido de la vida, sí, pero eso se va desarrollando, es en el camino ¿de quién? Del hijo o la hija. Y no forzarlos o forzarlas a que sean lo que nosotros queremos que ellos sean. Por eso el texto es muy claro, instruye al niño en su camino. Porque cuando ya sea viejo, va a estudiar lo que le apasiona. Porque se enfocó en algo que nosotros como padres fuimos instruyéndolo en el camino de él. Que tal vez van a tomar decisiones que no nos van a gustar, que van a tomar profesiones que nosotros decimos, ay, pero eso no es lo que yo quería. Pero es su camino, no es nuestro camino. Y por eso, lo que este texto está diciendo es que cada niño, es que Dios ha construido en cada niño una singularidad que es suya, es a su manera. Y los padres, nuestra responsabilidad es ayudarlos ¿a qué? A encontrar eso. Y cuando lo encuentren, van a tener satisfacción, van a encontrar sentido a su vida, van a decir, papá, mamá, gracias, porque me apoyaron. Algunos, su sueño es ser futbolista, y uno dice, ay, pero esos futbolistas, para llegar allá es algo muy difícil. Pero hay papás que los apoyan. Y ya el mismo niño o el mismo adolescente va a decir, no, definitivamente esto no lo es. Y se ponen a estudiar tal vez algo que ya es afín a eso. Pero los apoyaron. Ojo, con eso no quiero decir que entonces seamos complacientes en todo lo que ellos digan. Papá, si quiero ser astronauta, necesito estudiar en Estados Unidos. Uy, mi hijo, pero pues trabaje y costiese al menos para pagar su visa y consiga beca. Tampoco debemos de ser complacientes, porque lo importante es observar sus habilidades y enseñarles que también en algún momento no vamos a poderles darle todo. Y con eso termino. Aquí es donde entra el amor que pasa tiempo con los hijos, el amor que los observa y piensa en ellos,
y los lleva por varios caminos exploratorios para descubrir qué les interesa, qué les gusta. Amor que da seguridad de identidad y ayuda al hijo a descubrir quién es en un ambiente de aceptación y de aliento. Y cuando estos dos factores interactúan, la ley regula el amor y el amor descubre la verdad. Y vamos a tener hijos saludables. Vamos a tener hijos que hay sentido de vida, que hay un propósito en su vida, que aman lo que hacen. Y vamos a ver otros conceptos a medida que vamos avanzando sobre esta serie. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tu palabra siempre trae aliento, siempre trae nuevo conocimiento. Gracias, Señor, porque sin tu palabra difícil podríamos hoy formar hijos, hogares saludables. Señor, y te pedimos perdón, porque en muchas ocasiones no hemos hecho lo correcto. Hemos hecho lo que en nuestro pensamiento y en nuestro corazón creemos que es lo correcto. Y a veces leemos tan rápido tu palabra que dejamos pasar conceptos tan importantes en la formación de nuestros hijos. Tal vez algunos ya tienen sus hijos adultos y también se preguntan, ¿qué hacer con ellos? Tú tienes el control, tú eres soberano, y por eso iniciamos hoy a orar por nuestros hijos. Y oramos, Señor, por nuestros hijos, por aquellos que ya salieron de casa, por aquellos que todavía están en casa. Y oramos, Señor, para que sean lo que tú quieres que sean. Y no permitas que impongamos nuestras propias conductas o lo que queremos que ellos sean en su futuro. Queremos que ellos sean lo que tú quieres que ellos sean. Y por eso debemos empezar contigo. Por eso necesitamos enfocarnos en ti, aprender cada día más de ti, para tener las bases para poder enseñarles a ellos en su camino. Gracias, Señor. Gracias porque nunca es tarde para aprender. Y hoy podemos desarrollar ese concepto en nuestra vida. También es para otras personas que nos necesitan. Tal vez esta semana nos vas a permitir tener citas con otras personas, encuentros donde tienen hijos y no saben qué hacer con ellos. Permítenos tener estas pautas claras en nuestro corazón y aplicarlas a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿claro el tema de hoy? ¿Importante para nosotros hoy en día? ¿Sí? Bien, recuerden que dentro de 8 días continuamos con la serie de relaciones familiares. La próxima semana vamos a hablar acerca de los hijos, lo que todo niño debe saber, lo que todo hijo debería de saber. Nos vemos el miércoles de manera virtual. Recuerde que los domingos estamos llegando a las 9:30 de la mañana para orar por nuestros hijos. Así que cordialmente invitados para que juntos oremos esa media horita por nuestros hijos. Que Dios les bendiga y que pasen una muy buena semana.